hermanos, vamos a leer el pasaje que tenemos en el día de hoy. Nos encontramos en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21, la segunda parte de ese capítulo. Nuestro hermano José Luis estuvo ministrando la semana pasada en la primera parte. Entonces hoy vamos a concluir, si el Señor nos lo permite, con ese capítulo. Y estos son alrededor de 8 versículos, vamos a leerlo y luego de eso vamos a tener un breve momento de oración. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena y tú, oh Señor, la has trazado a través del apóstol Pablo, la ha enviado para que edificara, Señor, a los efesios, y 2000 años después nos edifica a nosotros también. A ti, Señor, sea la alabanza, la gloria, eternamente y para siempre. Danos luz, sabiduría, entendimiento de esta porción para nosotros aplicarla a nuestra vida, de manera que podamos ser sal y luz en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos, nuestro Señor. Amén. Amén. Esta porción la he titulado La plenitud de Dios, conforme al comentario que estamos estudiando para estos sermones, de los comentarios de John MacArthur. Y en estos versículos estaremos viendo los motivos de las oraciones de Pablo, de dónde procede la fuerza que los cristianos necesitamos para vivir de una manera agradable a Dios, cimentados, enraizados, bien firmes en el amor. ¿Cómo aprender a vivir con Cristo en nuestro diario vivir, en todas las facetas de nuestra vida, haciendo de nuestros corazones un hogar donde Él sea el Señor? ¿Cómo ser arraigados en ese amor? Ver cómo se manifiesta ese arraigo en nuestras vidas y cuál es la meta final de todo lo anterior. Y por eso vamos a proceder a ver cada uno de estos versículos para ver qué Dios tiene en ellos para nosotros como iglesia en este día. Dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Motivo para rogar. En el verso 1 comenzamos de este capítulo, una de las cosas que nuestro hermano trató la semana pasada, con la primera de las dos causas que Pablo da en el capítulo 3. En ese primer versículo y en esa porción del versículo 1 hasta el 13, Pablo nos habla del misterio de que hemos sido hechos cercanos por la gracia y el evangelio de Cristo, del cual él, Pablo, ha sido hecho un heraldo, y que los gentiles somos también miembros del cuerpo y la familia de Dios, compartícipe de las promesas en Cristo Jesús, por medio de la fe en quien tenemos libre acceso y plena confianza, en vista de lo cual no nos rindamos y continuemos buscando la gloria de Dios, porque él estaba en una situación de dificultad, en cárcel y prisión por causa del Evangelio, pero él animaba a los hermanos por causa del misterio que había sido revelado, y que naciones que eran lejanas han sido hechas cercanas
como decía la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en este versículo 14 se nos vuelve a decir que Pablo da acciones, dice, él ruega, él da gracias, él ora al Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos vuelve a decir esto, por esta causa doblo mis rodillas, por una segunda ocasión en este capítulo. Oro, ruego. En los primeros 13 versículos se nos dice del don que hemos recibido. Hay un don un misterio que se ha hecho revelado y que nosotros ese don, ese misterio, lo hemos recibido por medio del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Pero en estos últimos 8 versículos se nos dice qué debemos de hacer con este don o cuál es el propósito de haber sido hechos cercanos. MacArthur lo compara con un vehículo. Algunos saben que tienen un vehículo, ¿verdad? Con un buen motor, una buena transmisión, buen arranque, buena tracción, es muy confortable, pero no conducen el vehículo, no lo conducen. Otros desconocen de todo lo que se despiertan todos los días en la mañana, prenden el vehículo y arrancan, ¿verdad? No tienen conocimiento de la mecánica del vehículo ni nada de eso. Pero Pablo quiere que nosotros como cristianos conozcamos y hagamos un uso informado de lo que se nos ha provisto a nosotros en Cristo Jesús. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Regularmente las oraciones las dirigimos a aquel que es el planeador de toda la obra de la redención. Eso es al Padre, nuestro Señor, el Padre de la redención. A Él dirigimos nuestra oración regularmente, principalmente. Entonces, aquí uno se pregunta, en ese primer versículo, él dice, por esta causa. En la cultura greco-romana es bien interesante que tanto en el versículo 1 como en el 14, él dice, por esta causa, y luego procede a explicar la causa. En la gramática en español se ve algo totalmente distinto. Nosotros vemos que si cuando tú utilizas la frase esta causa, ya tú has dado motivos anteriores, antes de. Pero lo que Pablo hace es que él es como decir, bueno, mis hermanos, miren, por tal motivo, y da los motivos de la oración, de sus ruegos, de su súplica, de sus luchas por la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en este versículo número 14. Los versos que prosiguen nos explican lo que motiva a Pablo a orar, a doblar sus rodillas. Y algunos comentaristas, aprovechando ese primer versículo, nos traen a la mesa el hecho de doblar las rodillas como una manera de orar a Dios. Y hay varios versículos en las Escrituras que nos hablan acerca de esa manera de orar, doblando las rodillas. Versículos como en primera de Crónicas 29:20, dice, después dijo David a toda la congregación, bendecí ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, inclinándose, adorando delante de Jehová y del rey. También Daniel, se dice que cuando escuchó del edicto de que solamente se debía adorar a los dioses de esta gente, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, de que se le prohibía adorar otros dioses, entró a su casa y abierta la ventana de sus cámaras que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. También vemos a Esteban que puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Vemos a Pedro que se puso de rodillas cuando le dijeron acerca de Tabita y él oró al Señor al ver que ella estaba allí y la niña abrió los ojos al ver a Pedro y se incorporó. Y hay muchos otros pasajes como
el caso de nuestro Señor, donde se dice que Él se apartó a una distancia en el huerto de Getsemaní y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quiere pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así hay muchas otras, como también de Salomón, puesto de rodillas, oraba y luego se levantó y levantó sus manos al Señor. Que una de las, dice David Guzik, que una de las posiciones más utilizadas dentro de las escrituras de los hebreos era de pie con las manos extendidas, y también la segunda sería puesto de rodillas. Muy interesante, pero lo interesante es que no es la forma, es la condición del corazón lo que el Señor ve. Hay personas que incluso tratan de imitar a cómo hacen los judíos en Jerusalén, que se ponen ante una pared, el muro de los lamentos, y se balancean de adelante hacia atrás. Eso no es lo que mueve el corazón del Señor. Lo que mueve el corazón del Señor es la humildad, el temor reverente ante Él cuando nosotros nos acercamos. Y vemos aquí entonces este hombre que por esta causa doblo mis rodillas, dice él, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, todas las naciones, los clanes, las familias, tanto de creyentes en los cielos como en la tierra, la Iglesia Universal de Cristo, Él toma nombre por causa de Dios nuestro Hacedor. Algunos creen que esto está hablando de seres celestiales y humanos, porque Dios le ha dado el ser a ambos, pero sea cual sea la explicación, y hay diferencias de opiniones en cuanto a este asunto, sabemos que todo procede de Él y es para Él, y de Él proceden todas las cosas, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y qué dice Él entonces? Él comienza a hablar entonces de la causa de su ruego. Dice Él en el versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí hay muchas cosas. Y vamos a ir despacio en cada una de ellas para ver realmente qué es lo que dice este pasaje que el Señor ha provisto para nosotros, ¿verdad? Dice, ¿de dónde procede la fuerza que necesitamos? Esta oración pide algo muy especial, que recibamos de la buena bondad de nuestro Dios, de la riqueza de su gloria. La benevolencia de un rey y un príncipe no es lo mismo que la bondad de una viuda o un pescador, una persona, un esclavo o algo como eso. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, porque un rey y un príncipe da conforme a la medida de que ellos se le ha otorgado de parte de Dios. Un pobre dará según lo que tenga en sus manos. Elías visitó a una viuda, porque el Señor le dijo, ve, que ella te proveerá todo lo que tú necesitas, en Sarepta, y esta mujer que tenía, lo único que tenía era un poco de harina para hacer una torta de harina, y eso fue lo que ella dio, y el Señor la bendijo grandemente, porque ella fue movida y hizo para el profeta una torta de harina. El Señor bendijo y no faltó en su casa, luego de que ella hizo esa bondad. Pero también nosotros vemos otro ejemplo como el de David, cuando se causó una plaga por causa del censo que él inició, y él fue donde un Arauna Jebuseo, y David le dio 50 monedas de plata o shekeles de plata. Un ciclo era el sueldo mensual de un trabajador promedio. En nuestro tiempo pudiera ser que el equivalente, como cerca de 200 a 250 mil dólares, David le compró el ganado, le compró la propiedad para presentarla como ofrenda a Dios para que cesara la plaga. O sea, vemos a cada uno dando según sus posibilidades, ¿verdad? Esta mujer viuda, una torta, y el Señor la bendijo. Y lo mismo sucedió cuando David, por causa de su pecado, procedió a comprar de Arauna a Jebuseo lo que compró, un precio verdaderamente
caro en aquel entonces, pero él tenía las posibilidades por ser el rey de Israel. El apóstol quiere que vivamos vidas que se correspondan con la riqueza espiritual que hemos obtenido de Cristo. Porque aquí nos dice que Dios nos da conforme a la riqueza de su gloria, y la riqueza de su gloria es infinita. Eso es lo que dice en ese versículo número 16. Bien claro, cuando dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Él está pidiendo la oración de él, que conforme a la riqueza que existe en la persona de Dios, que Él nos dé conforme, de acuerdo a la medida de esa riqueza. La riqueza de Dios es infinita, y según esa riqueza ser fortalecidos, crecer, aumentar en fuerza, en poder. La palabra dynamize o dinamita, donde viene dinamita, es fuerza, poder, habilidad. Poder, porque tuyo es el reino, dice en el Padre Nuestro, y todo el poder y la gloria. De Dios viene ese poder que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. Porque dice también en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces vemos que el Espíritu de Dios ejerce poder, nos da poder a nosotros. Y veo los ejemplos de Otoniel, que fue un juez en Israel. En el capítulo 3 del libro de los jueces, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y entonces él pudo juzgar y salió a la batalla, y el Señor le dio la victoria. Asimismo nosotros también vemos a Ruth, que cuando murieron el esposo de Noemí y sus hijos, ella le dijo a Ruth, y creo que se llamaba Orfa, la otra, ¿verdad? Le dijo, bueno, mis hijas, vuélvanse para sus naciones, porque yo no tengo hijos y ustedes no van a esperar que ellos crezcan para yo casarse con ellos. Dice que viendo Noemí que estaba tan resuelta Ruth a ir con ella, no dijo más. O sea, Ruth, la palabra que aparece ahí, que ella estaba resuelta, es la misma palabra que aparece de que estaba fortalecida, de que no la iba a abandonar. Tenía fuerza, ánimo. Y esa es la misma palabra que aparece en el libro de los Efesios, cuando habla acerca de que el Señor nos fortalecerá en el poder de su fuerza. Y vamos a fortalecer. ¿Qué vamos a fortalecer y de dónde viene esa fortaleza? ¿Cuál es la procedencia de ese fortalecimiento con poder? Viene de nuestro Dios, viene de su Espíritu. El hombre interior es fortalecido por el Espíritu de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Hay una realidad interna. Cuando el Señor nos creó un cuerpo físico, como el que nosotros tenemos, pero también tenemos el hálito de Dios que nos dio, el espíritu, el alma, el cuerpo interno, el hombre interior. Ese hombre interior se fortalece en la comunión con el Espíritu de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El Padre nos da el Espíritu para ser fortalecidos, para que viva Cristo por la fe en nosotros, para que haya comunión, cuando hay comunión con el Espíritu de Dios. De parte de nuestro Padre, de Él viene el poder. Ahora, ¿cuál es la razón de que seamos fortalecidos con el poder que viene de arriba, con el Espíritu Santo? Para que demos los primeros pasos para vivir como hijos de Dios en medio de esta creación que el Señor ha hecho. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, alimentándose con la palabra de Dios regularmente y haciendo la voluntad del Espíritu en todas las áreas de la vida,
esto es producto del sujetarse a Dios en obediencia a su voluntad, así como el crecimiento físico es lento, también el espiritual. Cada bocado de alimento espiritual y cada porción de ejercicio espiritual añade a nuestra fortaleza y capacidad de resistencia. Lo que quiere decir, mis hermanos, que cada vez que nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, la leemos, cada vez que nos fortalecemos en el tiempo de la oración, en la meditación, en el ayuno, en evangelizar a otros, en educar, discipular a nuestros hijos, el Señor va fortaleciendo nuestro hombre interior en comunión con su Espíritu, porque estamos haciendo la voluntad de Él. Y eso es la manera en que el Señor nos va dando fortalecimiento. Cuando aquí nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando vino el Espíritu en el día de Pentecostés, no vino como en tiempo en que se inauguró el templo de Salomón. ¿Qué pasó en el tiempo de Salomón? Que el Espíritu vino y llenó el templo. Llenó el templo, el lugar físico donde ellos se consagraban. Aquí no, aquí vino y llenó ¿a quién? A los creyentes. Conforme a las promesas dadas por Dios a través del profeta Joel. De la misma manera, ese mismo Espíritu nos continúa fortaleciendo. Porque dice la palabra bien claro, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ustedes son el templo de Dios. Ya no el templo físico. Ahora es la iglesia, son los creyentes, el templo. Por eso que decimos que la iglesia no es este lugar, sino somos los creyentes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es santo porque es una tierra santa donde Dios viene y habita. En el versículo 17 dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, aprendiendo a vivir con Cristo, la clave de ser enraizados en amor. Aquí dice una palabra que es para que habite Cristo en vuestros corazones, por fe en vuestros corazones. La palabra habitar es katoikeo, para que habite, como el que vino a quedarse. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje donde Dios, el Señor, va y se encuentra con Abraham y hay dos ángeles que van con él? ¿Qué pasa con el Señor cuando va y se encuentra con Abraham? Él se sienta. Abraham va y le prepara un cabrito, le trae pan y de todo. Y él va y se sienta con Abraham. La palabra katoikeos quiere decir justamente eso. Es una permanencia en un lugar y tú estás preparando el lugar para como quedarte ahí, para tú asentarte. No es una tribu de esas que van, que son, no es un nómada, sino que son sedentarios, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucedió a diferencia de Abraham? ¿Qué pasó con Lot? Dios no fue donde Lot, él mandó dos ángeles para que le dijeran. Entonces nosotros debemos de rogar al Señor que nos conceda esa comunión con Él como la tenía su amigo Abraham, no como la de Lot. Entonces, hay un hombre que menciona MacArthur en su comentario que se llama Robert Boyd Grunger, creo que no sé si estoy pronunciando ese apellido bien. Él tiene un panfleto muy interesante, yo quizás se lo puedo hacer llegar a algunos, que se llama Mi corazón, el hogar de Cristo. Y esto me puso a pensar mucho esta semana, porque él habla acerca de nuestro corazón, que si bien nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nuestro corazón es el hogar de Cristo. Entonces él dice que si Cristo habita en nuestros corazones y es nuestro corazón su hogar, ¿cómo se encuentra la biblioteca, el comedor,
la sala, el taller, el salón de recreo, los dormitorios, los armarios. ¿Y acaso él tiene el título de propiedad? Hay algo bien interesante que él menciona. Él dice que la biblioteca es como todas las informaciones que nosotros consumimos, los libros que leemos y estas cosas. Entonces dice él que lleva a Cristo a la biblioteca, a la librería de su casa, y hay cosas que allí le avergonzaban. Wow, yo estoy leyendo esto, Señor, ¿te agrada esto? Y tú lo puedes cambiar, Señor. Y el Señor lo cambiaba. Luego lo llevó al comedor. Las cosas que nosotros consumimos, que entramos a nuestra alma, ¿estamos consumiendo la palabra de Dios o estamos consumiendo otras cosas? Luego lo llevó a la sala. ¿Cuáles son tus descansos? ¿Cuáles son tu entretenimiento? El salón de recreo. Hay un momento en que él decía, Señor, aquí no, déjame, yo voy a salir con unas personas que yo conozco, nos vemos luego. Y el Señor le decía, pero yo no vine a habitar contigo, porque hay áreas que tú no me permites ser parte de tu vida. Entonces, cada una de las áreas de nuestra vida, si el Señor tiene el título de propiedad sobre nuestro corazón, debería de todo ser colado a través de Jesucristo. Muy interesante ese panfleto, Mi corazón, hogar de Cristo. El producto de lo anterior es que tengamos raíces profundas y un edificio que descansa sobre la roca que es Jesús. Por eso es que dice en ese versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿a fin de qué? De que arraigados y cimentados en amor, estemos creciendo en poder por la asistencia de su Espíritu, para que sea evidente el vivir de Cristo por la confianza y descanso en su palabra en nuestros corazones, porque dice las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Por la fe en Cristo. Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Quiere decir, escuchando lo que Él nos manda, viviendo conforme al consejo del Señor Jesús. Entonces eso va a hacer que nosotros tengamos raíces profundas. Para que viva Cristo por la fe en nosotros, la comunión como la de Dios con Abraham. Versículo 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ok, producto de que nosotros tengamos esa comunión con Cristo, que Cristo habite en nuestro corazón por fe, por el poder del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder comprender la profundidad, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en nuestro favor. Resultado de ser enraizados, este va a ser el resultado de ser enraizados y fundamentados en amor. Cuando tenemos comunión, podremos discernir con mayor facilidad el qué, la anchura. ¿Qué quiere decir la anchura? La anchura es el alcance del amor de Dios, que tuvo un alcance enorme porque alcanzó a los judíos y también a los gentiles. Se refiere a la extensión universal del amor de Cristo, que abarca a todas las personas sin importar raza, que abarca a todas las naciones. En todas las naciones se predica el Evangelio para que los hombres dejen tanto tiempo de ignorancia y vengan ahora a Dios. Cultura o condición. El amor es un amor inclusivo que alcanza a todos los pueblos. La longitud sugiere la eternidad del amor de Cristo, que no tiene principio ni fin. Es un amor que perdura a través del tiempo, desde la eternidad pasada hasta la futura, desde antes de los tiempos de los siglos, dice segunda de Timoteo capítulo 1. La profundidad. Algunos dicen de la humillación de Cristo hasta la muerte y la muerte de cruz. El comprender todo lo que Él abandonó, que se despojó. La profundidad del amor de Cristo. Pero otros dicen
que es su alcance por el más vil pecador, llamándolo a volver. La profundidad, la altura, indica la gloria y la exaltación del amor de Cristo que lleva a los creyentes a la altura de la comunión con Dios, hacia la vida eterna y la presencia divina. Como dice, que se sentó junto con Él, que nos ha sentado junto con Él en los lugares celestiales. O sea, el comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Pero esas cosas no van a suceder si nosotros no aprendemos a usar los medios de gracia y aprender a obedecer a Dios y disciplinarnos. No vamos a comprender. Hay veces que uno le puede pasar años y uno dice, pero ven acá, porque yo todavía no puedo discernir con facilidad todo lo que Cristo ha hecho por mí. Y hay que volver a repetirlo una y otra vez. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia para eso. Ahora, ¿cuál es el propósito, finalmente, de que nosotros, de que el ruego de Pablo, para que el Señor nos dé, conforme a la riqueza que se encuentra en Él, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que estemos arraigados, ¿verdad? Y comprendamos la grandeza del amor de Dios en toda la extensión de nuestro mundo, ¿verdad? Dice aquí en el verso 18, para que seamos hechos capaces de entender la dimensión de ese amor en un mundo tridimensional, ¿verdad? En el 19, discúlpenme. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Para que seamos entonces llenos de la plenitud de Dios. La meta del ruego. Conocer el amor de Cristo que excede, rebosa todo conocimiento. No hubo ni hay, no se conoce un amor como este. No hay otro que sea igual en toda la historia de la humanidad. No hay nada como este. Y es para nosotros incomprensible. Para que seas lleno de toda plenitud de Dios. Si alguien te obliga a ir con él 1 milla, dice en los evangelios, ve con él 2. Perdona a tus enemigos para que seas perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso trajo a mi memoria esa plenitud de Dios que Él quiere que habite en nosotros. Trajo a mi memoria estos versos en los evangelios, cuando el Señor Jesús nos muestra cuál debe ser el carácter. Oh, pero ¿cómo va a ser? Que Él me dice, yo tengo un problema. Hay muchas maneras de aplicar eso en nuestro día. Hay personas que tú puedes tener problemas y te dice, mira, yo quiero que tú hagas esto. Posiblemente luchando con un vecino por algún derecho. Entonces dice, si alguien te obliga, ve con el 2, muéstrale el amor, sé perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero eso solamente puede suceder cuando nosotros, conforme al ruego de Pablo, se va dando todo eso, el poder del Espíritu, Cristo habitando en nosotros, comprendiendo el amor de Dios, para que seamos plenamente llenos de la plenitud de Dios. Dios nos quiere hacer, Dios nos desea que nosotros seamos recipientes de todos los atributos que habitan en Él. Pleroma, llenos, ¿de qué? ¿De cólera y enojo? No. ¿De ambición personal? No. De Dios y toda su plenitud. Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Decía una persona que estaba tratando de definir que el Señor desea hacernos nosotros como la plata refinada, ¿verdad? Y vi un video relacionado con esto y decía que esta mujer dijo, ven acá, ¿cómo se refina la plata? Y fue donde un platero. Y esta persona estaba en las ascuas trabajando la plata y ella le preguntó que cómo era el proceso de esto. Y él le decía que primeramente tú tienes que poner mucha atención con lo que tú estás trabajando. Él tiene que estar observando lo que está haciendo constantemente. Y ella le dijo, ¿y cómo tú sabes
¿Cómo tú sabes cuando ya la plata está lista en el punto ideal? Y dijo él, cuando yo puedo ver mi imagen en la plata. Lo que quiere decir que, y hay cosas de estas que aparecen en las Escrituras que nosotros algunas veces lo leemos y no comprendemos el proceso de lo que nos está hablando, y algunas veces tenemos que profundizar un poco más hasta que él vea su imagen en la plata. Entonces ahí ya la plata está pura, limpia. Y es lo que sucede con este pasaje. El Señor desea ver en nosotros la imagen de su Hijo, que nosotros haya en nosotros toda la plenitud del Señor Jesucristo. Entonces debe de ser nuestra oración que el Señor, junto con Pablo, que eso sea así. Y que aquel que es poderoso, termina diciendo, para hacer todas las cosas mucho más abundante, él está rogando, pero él sabe que Dios en el cielo puede hacer su petición aún mucho más abundantemente de lo que él pide o entiende, porque él era un hombre, su conocimiento es limitado, no entiende todo lo que el Señor iba a hacer luego de eso, él no lo podía ver, quizá él comprendía y tenía profecía de parte de Dios que el Evangelio seguiría corriendo, pero ver todas las cosas que el Señor ha hecho, o pedir o no entiende, según el poder. El Señor podía hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces finalmente dice, entonces a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué podemos nosotros llevarnos de esto? Orar, hermanos, junto con Pablo, por algunas de estas peticiones, que estas peticiones sean constantes en nuestros devocionales. ¿Qué petición? Que el Señor nos fortalezca en el hombre interior mediante su Espíritu. Que el Señor nos permita ser arraigados en el amor de Cristo. Que nosotros examinemos, Señor, permite examinar mi corazón, mi vida, toda la faceta de mi vida. La librería, el tiempo de juego, la sala, los armarios que yo tengo cerrados, que yo no quiero que el Señor lo abra. Que yo le entregue el título de propiedad plenamente al Señor de toda nuestra vida. Y para que el Señor nos permita la llenura plena de Dios, que haya la plenitud de Dios, sea el reflejo de nuestra vida, como la plata refleja al platero, aquel que trabaja en las ascuas. Que esta sea nuestra petición, nuestro ruego, nuestra súplica, así como fue también la de Pablo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, por esta lección. Porque verdaderamente que conforme a todas las enseñanzas que aquí se encuentran, nosotros debemos de vivir. El poder no proviene de nosotros, viene de tu Espíritu. El ser arraigados viene de nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo. Y solo a través de esa comunión podremos entender plenamente el amor, oh Señor, que tú has tenido por nosotros, para que entonces estemos bien arraigados y cimentados y la imagen de Cristo sea evidente en nuestra vida. Ayúdanos, oh Señor, como iglesia, permítenos, oh Señor, vivir conforme a esta medida, según tu poder, no el nuestro, porque en nosotros no hay poder. Pero en ti, oh Señor, oh Padre, tu palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdanos, Señor, a esperar y a guardar en esa gracia. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com.
Dios le bendiga.